Hola a todos. Vamos a hablar acerca del ovario. Vamos a iniciar diciendo que el ovario tiene importantes funciones de gametogénesis que integran con su gran actividad hormonal. La función que tiene el ovario es crear los gametos femeninos u óvulos y sintetizar hormonas que son los estrógenos y la progesterona. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que los estrógenos y la progesterona van a dar esas características femeninas. Nadie quiere ver a su hermana, a su mamá, a su novia, a su esposa con unas axilas súper peludas, o un bigote muy pronunciado, o una gran barba. Quieren ver a una mujer con características femeninas. Bueno, vamos a hablar también acerca de que los ovarios se van a encontrar en lo que es la cavidad pélvica. Estos van a tener una forma de nuez. Van a estar sostenidos por un ligamento. Este ligamento se conoce como útero ovárico, lo que significa que une al ovario con el útero. Van a estar al final de las trompas de falopio, junto a las fimbrias que estos presentan. Bueno, también decimos que el ovario va a tener o va a iniciar su función y va a ser una función cíclica. Esta función es conocida como ciclo menstrual. Este da inicio en la pubertad y dura aproximadamente de 30 a 40 años, hasta que esto deja de responder a las hormonas gonadotrópicas secretadas por lo que es el hipotálamo y desaparece y se da lo que es la menopausia. Bueno, vamos a hablar acerca de la regulación. Bueno, ya habíamos dicho que inicia en el hipotálamo. Esto va a darse por estímulos externos que van a llegar al hipotálamo y van a causar la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona hipotalámica se transporta hacia la adenohipófisis o lo que es la hipófisis anterior por un sistema portal hipoficiario y va a darse la secreción de lo que es la hormona folículo estimulante. Esta hormona induce el crecimiento de los folículos del ovario y da la producción de los estrógenos. Bueno, también va a liberar lo que es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante va a estimular a la ovulación y va a dar también la formación del cuerpo lúteo y a su vez va a sintetizar los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos van a estar en menor cantidad que la que se da por la secreción de la teca. Estos estrógenos van a preparar al endometrio para la implantación si es que se va a llevar a cabo una fecundación. Bueno, vamos a ver que este sistema va a estar como regulado por lo que es una retroalimentación. Tanto va a ser negativa si va a estar en exceso estas hormonas o va a ser positiva si están en menor cantidad y son necesarias. Todo lo que es este ciclo va a poder verse afectado por trastornos que van a afectar la función ovárica. Estos trastornos llegan a afectar incluso la reproducción. Bueno, muchos de esos trastornos van a llevar a lo que es la menorrea o van a llevar a ciclos anovulatorios que son autolimitados. Esto puede darse por estrés físico o emocional que puede llegar a afectar nuestro centro de estrés del cerebro y va a dejar de controlar lo que es la hormona que libera a las gonadotropinas. Estos ciclos también se pueden ver afectados por lo que son trastornos alimenticios, como una bulimia o una anorexia. Y también puede llegar a verse afectado por un ejercicio intenso, dependiendo de la distancia a la que se corre o a la que se nada. También puede deberse a trastornos o causas orgánicas. Eje hipotálamo hipófisis ovarios.
El eje comienza con la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, que se abrevia GnRH. Esta hormona hipotalámica se transporta a la hipófisis por el sistema portal hipofisario. La síntesis de GnRH se produce en los núcleos del hipotálamo anterior y se transporta a la hipófisis a través de sus terminaciones nerviosas. Su secreción es de forma pulsátil en periodos de 5 a 25 minutos cada 1 o 2 horas. Al llegar seguna a los receptores de superficie de la población de gonadotropos dentro de la hipófisis anterior, estas células ocupan el 20% del total de la hipófisis y son las responsables de seguir el eje con la liberación de LH y FSH. Una parte del eje sigue en el ovario favoreciendo la maduración del folículo y posteriormente la ovulación. Finalmente, el eje continúa con la liberación de estrógenos y progesterona, secretada por el óvulo una vez que se haya llevado a cabo la ovulación, y sus funciones biológicas preparan al endometrio para la implantación si es que se lleva a cabo la fecundación. Mecanismos de retroalimentación. Se llevan a cabo grandes mecanismos de retroalimentación que permiten una regulación periódica para una función reproductiva normal. Retroalimentación negativa. Los estrógenos en cantidades pequeñas ejercen un efecto inhibidor de la producción de LH y FSH y aunado con la progesterona tienen un efecto aún más potente. Estos efectos actúan directamente en el hipotálamo inhibiendo la liberación de GnRH. Retroalimentación positiva. Llamado también pico preovulatorio de LH. La acción de los estrógenos en este caso es peculiar y contraria a la retroalimentación negativa que se comentó anteriormente. Esta aumenta la sensibilidad de los receptores de GnRH en la hipófisis anterior, lo cual incrementa la síntesis de LH con pico máximo entre 6 y 48 horas antes de la ovulación. Cabe mencionar que sin este pico no se da la ovulación. Luteólisis. Cada 4 días antes de la menstruación, la concentración de estrógenos y progesterona desciende de manera importante, dándose esto queda bloqueada el mecanismo de retroalimentación negativa. Ya inhibidos los niveles de LH y FSH tienen un aumento dando la maduración del folículo. Los principales estrógenos producidos por las mujeres son estradiol, estrona y estriol. El estradiol es el mayor producto de secreción del ovario y en mujeres sanas el estradiol se produce a un ritmo que varía durante el ciclo menstrual, con el resultado de concentraciones plasmáticas tan bajas como 50 picogramos por mililitro en la fase folicular temprana y hasta de 350 a 850 picogramos por mililitro en el momento de su secreción máxima. Aunque se libera cierta cantidad de estrona en el ovario, la mayor parte de esta y del estriol se forma en el hígado. Durante la primera parte del ciclo menstrual se producen estrógenos en el folículo ovárico por células de la teca y granulosa. Después de la ovulación, las células de la teca y granulosa luteinizadas que constituyen el cuerpo amarillo sintetizan estrógenos y la vía de biosíntesis es ligeramente diferente en ambas fases. Durante el embarazo se sintetiza una gran cantidad de estrógenos en la unidad fetoplacentaria. El estriol sintetizado por la unidad fetoplacentaria se libera hacia la circulación materna y se excreta en la orina. Esto se ha utilizado en el análisis repetido de la excreción materna de estriol urinario para la valoración del bienestar fetal. En cuanto a los estrógenos sintéticos, encontramos el dienestrol, dietilestilbestrol, bencestrol, exestrol, metestrol, metalenestril y clorotrianiceno. Estos han sido modificados químicamente a partir de los estrógenos naturales, cuyo efecto importante ha sido aumentar su eficacia por vía oral. Farmacocinética.
Cuando se libera a la circulación el estradiol, se une con intensidad a la globulina alfa 2 y con menor afinidad a la albúmina. El estradiol se convierte en el hígado y otros tejidos en estrona y estriol y sus derivados 2-hidroxilados y metabolitos conjugados, los cuales son poco liposolubles y se excretan en la bilis. Como se producen cantidades significativas de estrógenos y sus metabolitos activos en la bilis y se reabsorben en el intestino, la circulación enterohepática resultante asegura que los estrógenos de administración oral tengan una razón elevada de efectos hepáticos periféricos. Se cree que estos efectos son causa de algunas acciones indeseables, como el incremento de la síntesis de factores de coagulación y la renina plasmática. Dichos efectos pueden disminuirse al mínimo por el uso de vías de administración que evitan la exposición hepática de primer paso, por ejemplo la vía vaginal, la transdérmica o por inyección. Efectos fisiológicos. En cuanto al mecanismo de los estrógenos, la unión de la hormona a su receptor altera su conformación y la libera de las proteínas estabilizadoras. El complejo receptor-hormona forma homodímeros que se unen a una secuencia específica de nucleótidos llamada elementos de la respuesta a estrógenos en los promotores de varios genes y regulan su transcripción. Las concentraciones relativas y los tipos de receptores, correguladores de receptores y factores de transcripción confieren especificidad de células a las acciones hormonales. Los efectos genómicos de los estrógenos se deben sobre todo a las proteínas sintetizadas por la traducción del ARN transcrito desde un gen de respuesta. Sin embargo, algunos de los efectos de los estrógenos son indirectos y están mediados por las acciones autocrina y paracrina de los autacoides. Por otro lado, los efectos rápidos inducidos por los estrógenos, como la captación de calcio por células de la granulosa y el aumento del riego sanguíneo, no requieren activación genética. Sus efectos fisiológicos en la maduración femenina son estimular el desarrollo de la vagina, útero y trompas de falopio, así como las características sexuales secundarias, y favorecen el desarrollo del estroma y el crecimiento de conductos en la mama y se encargan de la parte del crecimiento acelerada y el cierre de la epífisis de los huesos largos que ocurren en la pubertad. Además, contribuyen al crecimiento del vello axilar y púbico y alteran la distribución de la grasa corporal para producir el contorno corporal femenino habitual. En cantidades mayores también estimulan el desarrollo de pigmentación en la piel. En cuanto a los efectos endometriales, estos tienen una participación importante en el desarrollo del revestimiento endometrial. Cuando la producción de estrógeno se coordina de manera apropiada con la correspondiente de progesterona durante el ciclo menstrual normal humano, tiene lugar el sangrado y la descamación periódica del revestimiento endometrial. La exposición continua a los estrógenos durante periodos prolongados produce hiperplasia del endometrio, que suele vincularse con hemorragia uterina anormal. Efectos metabólicos y cardiovasculares. Estos participan en el mantenimiento de la estructura y función normales de la piel y los vasos sanguíneos en las mujeres. Reducen la tasa de resorción del hueso al favorecer la apoptosis de osteoclastos y por antagonismo de los efectos osteoclastogénicos y proosteoclásticos de la hormona paratiroidea y la interleucina 6. También estimulan la producción de leptina por el tejido adiposo y favorecen el incremento de las concentraciones de esa hormona. Además, estimulan la síntesis de enzimas y factores de crecimiento que ocasionan crecimiento y diferenciación del útero y mamas. Provocan alteraciones en la composición de los lípidos plasmáticos debido al aumento de las lipoproteínas de alta densidad, HDL, una ligera disminución de las lipoproteínas de baja densidad, LDL, y disminución de la concentración total de colesterol plasmático. La concentración de triglicéridos en plasma también aumenta y reducen la oxidación hepática de los lípidos del tejido adiposo con formación de cetonas e incrementan la síntesis de triglicéridos. En cuanto a sus efectos fisiológicos sobre la coagulación sanguínea, los estrógenos aumentan la coagulabilidad de la sangre. Asimismo, incrementan las concentraciones circulantes de los factores 2, 7, 9 y 10 y disminución de la antitrombina 3, en parte como resultado de los efectos hepáticos anteriormente mencionados. También provocan aumento de las concentraciones del plasminógeno y reducen la adhesividad plaquetaria. Otros efectos producidos por los estrógenos es la inducción de la síntesis de receptores de progesterona. Regulan la conducta del estro en los animales y pueden influir en la conducta y libido de los seres humanos.
La administración de estrógenos estimula los componentes centrales del sistema de estrés, incluidas la producción de la hormona liberadora de corticotropina y la actividad del sistema simpático. También facilitan el paso de líquido intravascular hacia el espacio extracelular con producción de edema. Y por último, regulan el control de la función del músculo liso. Usos clínicos. Los estrógenos se han utilizado para el tratamiento del hipogonadismo primario, como tratamiento de sustitución en pacientes que presentan deficiencia de estas hormonas. El tratamiento suele iniciarse a los 11 o 13 años de edad para estimular el desarrollo de las características sexuales secundarias y la menstruación, favorecer el crecimiento corporal óptimo, prevenir la osteoporosis y evitar las consecuencias psicológicas de la pubertad tardía y la deficiencia de estrógenos. Se inicia con pequeñas dosis en los días 1 a 21 de cada mes con aumento lento hasta la dosis del adulto que después se mantiene hasta la edad de la menopausia. Se agrega un prostágeno después de la primera hemorragia uterina. También es utilizado en el tratamiento hormonal en la posmenopausia. Además de los signos y síntomas que siguen de forma estrecha a la cesación de la función ovárica normal, como la ausencia de periodos menstruales, los síntomas vasomotores, los trastornos del sueño y la atrofia genital, hay cambios de mayor duración que influyen en la salud y bienestar de las mujeres en la posmenopausia e incluyen una aceleración de la pérdida ósea que en las mujeres susceptibles puede ocasionar fracturas vertebrales de cadera y muñeca, así como cambios de lípidos que pueden contribuir a la aceleración de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. El tratamiento óptimo de la paciente en la posmenopausia requiere valoración cuidadosa de sus síntomas, así como la consideración de la edad y la presencia de enfermedad cardiovascular o su riesgo, osteoporosis, cáncer mamario o endometrial. Si las principales indicaciones para el tratamiento son los bochornos y los trastornos del sueño, se recomienda hacerlo con la dosis más baja de estrógenos requerida. En cuanto a la osteoporosis, deben usarse estrógenos a la dosis más baja que alivie los síntomas, y es importante iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible después de la menopausia para obtener su efecto máximo. Otros usos de los estrógenos corresponden a la combinación con prostágenos que se emplean para suprimir la ovulación en pacientes con dismenorrea incoercible o cuando se utiliza la supresión de la función ovárica para el tratamiento del hirsutismo y la amenorrea por una secreción excesiva de andrógenos por el ovario. Ahora vamos a hablar de los efectos adversos. Hay un comunicado de la intensidad variable que producían los estrógenos con el uso terapéutico. Hay casos en los que existía una hemorragia uterina. Existían dos casos. Uno, dado por la posmenopausia en personas que seguían tomando estrógenos, y otro en carcinoma del endometrio. Para evitar confusiones, se siguió administrando en forma cíclica para ver en qué momento se daba el periodo de privación y así evitar las confusiones. También se daba en casos de cáncer. En el caso de cáncer, el tratamiento prolongado produce un pequeño aumento del tumor. Hay medicamentos, como en el caso del tamoxifeno, que es un agonista parcial de los estrógenos que es bien tolerado por el cáncer mamario unilateral y en otras pacientes que no presentaban el cáncer, ya que este producía modificaciones en los lípidos plasmáticos tal y como lo hacen los estrógenos y lograban estabilizar la pérdida del mineral óseo y evitando así lo que era la osteoporosis producida por la posmenopausia. También habían estudios que presentaban el aumento de riesgo de un carcinoma endometrial en pacientes que tomaban solamente estrógenos. Como otros efectos adversos, encontramos las náuseas y la hipersensibilidad mamaria, que son las más comunes. También encontramos la hiperpigmentación y también se vinculan los estrógenos con el aumento de la frecuencia de migrañas, colestasis, colecistopatías y el aumento de la hipertensión arterial. Contraindicaciones.
No deben utilizarse los estrógenos en pacientes con neoplasias dependientes de estas hormonas, como el carcinoma de endometrio o en aquellas con carcinoma mamario o alto riesgo de este. También deben evitarse en sujetos con hemorragia genital no diagnosticada, hepatopatía o antecedente de tromboembolia. Además, las mujeres con tabaquismo intenso deben evitar el uso de estrógenos. Presentaciones y dosis. En el cuadro que se presenta a continuación, se presentan las dosis de uso frecuente de los preparados sintéticos y naturales. Aunque todos los estrógenos producen casi los mismos efectos hormonales, sus potencias varían, lo que también depende de la vía de administración. Para un grado determinado de supresión de gonadotropinas, los preparados de estrógenos orales tienen más efecto que los preparados transdérmicos sobre las concentraciones circulantes de CBG, CHBG y muchas otras proteínas hepáticas, incluido el angiotensinógeno. Se dispone de preparados combinados orales que contienen 0.625 mg de estrógenos conjugados y 2.5 mg de acetato de medroxiprogesterona para tratamiento de sustitución en la menopausia. Se cuenta también con comprimidos que contienen 0.625 mg de estrógenos conjugados y 5 mg de acetato de medroxiprogesterona para usarse junto con los estrógenos conjugados en forma secuencial. Los estrógenos solos se toman en los días 1 a 14 y la combinación en los días 15 a 28.